Buenos días a todas y todos. Soy José Luis Chicoma, director de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este primer webinar de nuestra serie El futuro de la comida, donde vamos a tratar los temas más relevantes para los sistemas alimentarios en México y América Latina, justo en estos tiempos tan difíciles. Nos acompaña Ana Paula Sandoval, también de ETOS, quien nos comentará más sobre el webinar de este día. Buenos días a todos. Como les comentaba José Luis, estamos muy contentos de que nos acompañen en este primer webinar. Saludamos también a todos los que nos están viendo por Zoom y también en Facebook. Y bueno, les recordamos que esta serie se transmitirá todos los viernes a las 10 de la mañana. Ojalá que nos acompañen en los siguientes. En esta sesión vamos a conversar sobre la tortilla y la pandemia, los efectos positivos y negativos que está teniendo la cadena de producción desde el maíz a la transformación y venta de la tortilla. También vamos a analizar si es una oportunidad para rescatar la buena tortilla. Para esta conversación nos acompaña un panel de lujo y bueno, damos la bienvenida a Julia Álvarez y Casa, quien es cofundadora del Mercado Alternativo de Tlalpan. También nos acompaña Jorge Córcega, paisano potosino, chef y fundador de la Ruta de la Milpa. Está con nosotros también Malin Johnson, una sueca que ya es muy mexicana y que es coordinadora de la Asociación Semillas de Vida. Bienvenido también Rigel Sotelo, físico y chef fundador de la tortillería Cali Maíz. José Luis estará moderando el panel. Él realizará un par de rondas de preguntas con los panelistas y después estaremos muy interesados también de escuchar las preguntas por medio de Zoom y Facebook, así que no duden en enviarnos sus preguntas y comentarios por estas vías. Los dejo con José Luis y disfruten el panel. Muchas gracias, Ana Paula, y gracias a todos los panelistas y participantes. Yo quería iniciar antes de hablar estrictamente, de hacer las preguntas a los panelistas, un poco sobre la importancia de la tortilla, que sabemos que no solo es uno de los principales alimentos de los mexicanos, que también tiene una importancia muy grande de manera cultural y simbólica, siempre está presente o debería estar presente en la mesa mexicana, pero también es importante porque a través de una tortilla hecha con maíces nativos se puede proteger la biodiversidad justo en el centro de origen y diversidad del maíz, donde hay más de 65 razas y 20,000 variedades. Por medio de una tortilla nixtamalizada se mejora la nutrición, proceso por el cual se multiplica el contenido de calcio, fósforo, se aumenta la disponibilidad de aminoácidos y fibra. Con una tortilla justa se paga adecuadamente a millones de personas que trabajan en el campo. Y de hecho hay una definición realizada por la Alianza por Nuestra Tortilla. Muchos de los presentes formamos parte de esta alianza que menciona que la buena tortilla es hecha con maíces nativos, nixtamalizados y completamente libre de transgénicos, agrotóxicos y aditivos. De esta manera, la tortilla sintetiza mucho de los problemas y retos agrícolas, ambientales, sociales y nutricionales en México. La tortilla es simbólica para hablar de todas estas problemáticas. Y por eso en esta sesión vamos a conversar sobre cómo lograr producir y consumir más tortillas buenas, cómo mejorar los impactos sobre la gente, sobre el medio ambiente, y también sobre cómo la pandemia presenta oportunidades, amenazas para llegar a la tortilla ideal y sobre cómo políticas y leyes la pueden impulsar. Y para esto voy a empezar con Julia. Julia, eres abogada, activista por los derechos humanos y los derechos alimenticios y emprendedora social. Hace unos años cofundaste el Mercado Alternativo de Tlalpan, un espacio de comercio de alimentos, pero que a la vez sirve para recuperar un sentido comunitario y revalorizar el trabajo de los productores. Julia, cuéntanos sobre cómo espacios así son buenos para promover la producción de maíz nativo, el consumo de la buena tortilla, y qué es lo que ha pasado en la pandemia, durante la pandemia, ¿no? Y por otro lado, también quería aprovechar tu experiencia como jurista y como activista para ver cómo ves los avances y retrocesos en la agenda de políticas para proteger el maíz y la tortilla. Y en este caso, algo que se ha hablado mucho en estas últimas semanas, ¿cómo ves la propuesta de ley de variedades vegetales? ¿Cómo puede impactar en esta problemática? Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por la bonita introducción.
y por la breve introducción también, y a todo el equipo de Ethos por el trabajo que hacen para pues hacer este ciclo de webinarios sobre este tema tan importante que además, como tú dices, se ha sintetizado y nos ha atravesado transversalmente durante esta pandemia y se ha hecho aún más visible la importancia urgente, como dice el título del webinar, para hablar de estos temas. Pues sí, como voy a responder en el orden en el que me planteas las preguntas. La primera de ellas, sí, en el 2013, junto con algunos compañeros de Tlalpan, fundamos una iniciativa ciudadana, autónoma, que se llama el Mercado Alternativo de Tlalpan, con la idea de acercar, con varias propuestas. Una de ellas era con la idea de acercar el campo y la ciudad. Muchos de nosotros vivimos en las zonas urbanizadas de la Ciudad de México y a veces desconocemos que el 60% del territorio de esta enorme ciudad es todavía zona rural, en donde se encuentran muchas veces importantes zonas productivas. Y bueno, la alcaldía de Tlalpan es una alcaldía que representa gran parte de este suelo de conservación, en donde se encuentra esta zona rural productiva. Y entonces nos parecía muy importante acercar y problematizar el tema de la alimentación y nuestro vínculo con los productores, todo el tema del comercio justo, de evitar a los intermediarios, porque la realidad de los productores de nuestra ciudad, al mismo tiempo que los productores de muchas otras zonas de la República Mexicana, es que su producción tienen que venderla, pues en este caso a la central de abastos, en donde existen coyotes que se quedan con la mayor parte de la ganancia, reproduciendo un esquema poco justo para los productores, que son quienes finalmente pues meten las manos a la tierra y se llevan la mayor parte del trabajo. Entonces, bueno, en este sentido, el mercado ha sido un interesante experimento, así como otras de las tantas, digo tantas, aunque en realidad no son las que necesitamos ni las que quisiéramos que existieran, pero ya hay varias iniciativas de redes alternativas alimentarias en la Ciudad de México. El mercado alternativo de Tlalpan es una de ellas, que existe, como su nombre lo indica, en el sur de la ciudad, en la alcaldía de Tlalpan. Y bueno, es muy significativo cómo esta pandemia nos ha puesto a prueba un poco todo lo que veníamos teorizando, no solo teorizando, sino también viviendo. Ya teníamos la sospecha de que las redes, el tejido en red, la construcción de alianzas, la construcción de comunidad, las muchas reuniones que tenemos, los procesos colectivos, ya teníamos la teoría de que tenían ciertas ventajas. Pero ahora, con este momento tan difícil para muchos, y en especial para los productores, para los pequeños productores, para las economías más frágiles, que tienen poco margen de sobrevivencia, porque muchos de ellos viven al día, pues sabíamos que iban a enfrentar una crisis especialmente difícil. Y bueno, ¿qué es lo que nos ha arrojado esta experiencia de estos meses ya? Pues que efectivamente la organización en red, la organización colectiva, el tejido de alianzas, la creación de comunidad, la educación al consumidor tiene sus ventajas. Porque después de ya 2 meses pues casi vamos a cumplir 4, ¿no? De estar organizándonos en otros espacios. Bueno, nuestra realidad es que nuestros espacios de venta, donde habitualmente vendíamos los sábados y domingos, se vieron cerrados por esta situación. Entonces, bueno, pues tuvimos que buscar otros espacios de venta. Y lo impresionante, lo increíble para nosotros es que los consumidores nos han seguido hasta las últimas consecuencias. Han tenido que adaptarse a nuevos esquemas de toma de pedidos de los productores, a nuevos esquemas de medidas sanitarias, de medidas higiénicas, a nuevos horarios, a nuevos días. Es decir, ha habido toda una adecuación que es difícil que consumidores que no tengan la convicción de continuar abonando este tipo de proyectos las cumplan. Y la respuesta, la conclusión de este proceso es que los consumidores han seguido, no solo es un tema de fidelidad comercial, sino más bien es un tema, a mí me gusta más hablar de convicción sobre los ideales y sobre la filosofía que respaldan este tipo de proyectos. En concreto, hablando sobre, el mercado es un proyecto que
abarca pues casi toda la canasta básica, hay productores de hortalizas, lácteos, todo tipo de carnes, productos biodegradables, pan, repostería, etcétera. Pero en concreto, los productores de la tortilla y los productores del maíz nativo, hay un claro ejemplo, y ahora estuve esta semana justamente con productores de maíz de Tlalpan, y los productores que no están organizados, que no están tejidos en red, que no han puesto no es, o sea, no es un tema atribuible a ellos, ¿no? Porque la realidad de nuestra ciudad y nuestro país es que hay muchas veces que los productores no encuentran espacios de revalorización de su producto. Pero algo que sí podemos decir es que los productores de maíz, los productores de tortilla, que se encuentran organizados en red, han tenido mucha más capacidad de resiliencia ante esta situación tan compleja. Y bueno, pues justamente también hay una complicación extra, pero que tiene que ver con todo este cambio pues, climático, etcétera, etcétera, en el campo. Como ustedes saben, el ciclo del maíz comienza, bueno, depende de la región, pero en esta región comienza la siembra en marzo, abril, y después la cosecha en septiembre, agosto, todavía un poco en octubre. Y este año, como el año pasado, han habido importantes, han habido un retraso en las lluvias importantes, y eso también impacta en el campo. Entonces, para lo que a nosotros en la ciudad muchas veces es como un estorbo, incluso un tema de molestia, de que se genera más tráfico, de incluso días tristes, días nostálgicos, en el campo son días de fiesta. Y más ahora, porque los campesinos ya sembraron desde marzo, abril algunos, y es importantísimo que la lluvia caiga para que el maíz pueda evolucionar. Entonces, bueno, pues eso, el mercado y las otras redes justamente vinculan todas estas problemáticas que están tan alejadas de la ciudad, porque muchas veces para los consumidores, incluso hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, que había consumidores que creían que las vacas producían leche con chocomilk. O sea, a ese nivel de desvinculación estamos de la proveniencia del origen de nuestros alimentos. Entonces, el mercado es un espacio donde también se intenta formar a los consumidores, educar a los consumidores. Y en ese sentido es que se vuelve importantísimo educar, entre otros temas, sobre el maíz. Y justo por eso el mercado, como la campaña Sin Maíz No Hay País y como la Alianza por Nuestra Tortilla y muchos otros espacios, celebramos o conmemoramos un día al año que es el 29 de septiembre y organizamos una feria del maíz. Entonces, entre otras cosas, hacemos actividades educativas, actividades sobre todo formativas, para sensibilizar a los consumidores de la importancia de comer maíz, y no solo maíz, cualquier maíz, sino el maíz que nosotros conocemos, que son las reglas que tienen que ver con la buena tortilla, pues que son maíz nixtamalizado, maíz nativo, etc. Y además, es increíble, es que podrían hablar de muchos temas, ¿no? Pero uno de los temas que a mí me gustaría mucho resaltar es la paradoja de la cercanía con la que nos encontramos. O sea, somos una ciudad súper productora de maíz cacahuacintle, maíz nativo, o maíz criollo, como le llaman. Tenemos un exquisito maíz y muchas veces no lo consumimos y ni siquiera sabemos de dónde viene. Y consumimos esas tortillas espantosas de masa de maseca, teniendo aquí mismo a menos de media hora, dependiendo del punto en donde nos encontremos, unos exquisitos y deliciosos maíces nativos, maíces cacahuacintles, y no existe ese vínculo. Entonces, justo los espacios de resistencia como el mercado alternativo, lo que intentan es retejer el vínculo que se perdió entre el campo y la ciudad. Bueno, podría seguir hablando de muchos temas, pero como todavía me falta la segunda pregunta, voy a cortar. Tal vez para la segunda ronda de preguntas pasamos a la segunda pregunta. Listo. Sí, muchas gracias, Julia. De hecho, que muy interesante. Como que sí son espacios de resistencia y así se deberían tomar. Y también de prueba, como mencionaste, ¿no? O sea, como para consumidores, para productores, un poco para ver cómo la sociedad reacciona frente a la necesidad de recuperar la buena tortilla. Muchas gracias por esas reflexiones. Ahora pasamos con Jorge Córcega. Hace 7 años, el chef Jorge Córcega, junto con su esposa, crearon la Ruta de la Milpa,
un recorrido cultural y gastronómico para conocer las riquezas de Milpa Alta, ¿no? Y una parte muy relevante de este recorrido es el taller de nixtamal y tortilla. Y le quiero preguntar a Jorge, si antes de la pandemia tú habías apreciado un resurgimiento del valor del maíz nativo y la buena tortilla en la cultura gastronómica y por qué crees que se había generado. Y también aprovechar para preguntar algo relacionado, este sector gastronómico dinámico puesto en pausa por la pandemia, ¿no? ¿Cómo crees que va a evolucionar en los siguientes meses y cómo se van a adaptar proyectos de la ruta de la misma? Hola José Luis, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, lo que nosotros hemos vivido durante estos meses aquí en Milpa Alta, pues obviamente ha impactado directamente al campo, que es con quien nosotros convivimos todos los días. La pregunta concreta es, ¿cómo hemos estado trabajando y subsistiendo a pesar de esta pandemia? Pues bueno, hemos tomado varias acciones, sobre todo en el tema de venta. Como afortunadamente dices, la ruta ya tiene varios años trabajando y entonces hemos hecho pues una cartera de clientes afortunadamente pues ya grande y todo, y hemos ofrecido nuestros productos para llevarlos al centro de la ciudad, que fuera sobre todo el tema de accesibilidad mucho más fácil, y así fue como iniciamos. Luego, el tema el taller de nixtamal y tortilla. Fíjate que ya estando aquí, como lo dice Ana Paula, que soy potosino y todo, ya cuando me caso y me vengo a vivir aquí al campo y todo, algo muy importante es que empiezas a darte cuenta que realmente lo que hemos comido de tortilla, pues ha sido pues un engaño, la verdad. O sea, porque la gran mayoría de la tortilla que se consume en el país, el maíz es americano, es maíz transgénico, la gran mayoría, ¿eh? De verdad, yo un día estuve en una reunión ahí en ProMéxico donde estaba Maseca y varios productores y todo, y sus maíces, pues ni nombre tienen siquiera, son siglas y números nada más. Y entonces yo creo y confío, creo que la parte humana nos queda muy clara y pues yo confío a lo mejor en Jorge Córcega, en José Luis y en Ana Paula y así, cuando los conozco y los veo y sé quiénes son, a un H1522, ¿no? Entonces, eso es uno. Luego otro, cuando hacemos nosotros el taller de nixtamal y tortilla, ahí nos damos cuenta de viva voz que hay un mundo de diferencia cuando tú comes una tortilla de tortillería, ¿no? O sea, desde el maíz, que se ve completamente diferente, desde el proceso que hay que hacerlo muy bien y, ojo, algo muy importante, todos los maíces tienen una receta diferente de nixtamal. Eso es muy, muy importante para que tengas un buen resultado. Y pues bueno, a lo que me respecta, pues obviamente yo siempre quiero que tengamos una tortilla, pues no buena, sino excelente. ¿Por qué? Porque la merecemos, porque de eso vivimos, porque literalmente somos hijos del maíz, y no lo estoy diciendo de manera de bromas, sino de verdad, de ahí salimos todos, de ahí hemos vivido toda la vida. Esa milpa es grandiosa, definitivamente, estoy convencido, no creo, estoy convencido de que gracias a eso hemos vivido siglos muy bien y que pues definitivamente no solamente hay que conservarla, sino hay que procurarla, hay que hacerla cada vez más grande y mejor, adquirir conocimientos. O sea, es algo muy lógico que las milpas evolucionen, súper importante, porque la vida es así. O sea, lo que fue hace 100 años, simplemente por tiempo, no va a ser igual ahora, ¿no? Eh, Algo que tú nombraste que se me hace algo muy interesante y que comparto es el tema de conservar la biodiversidad. Y algo que quiero recalcar es que algún día con muchos amigos chefs estuvimos hablando que deberíamos hacer una denominación de origen, por poner un nombre, porque luego este tema legal se lleva muchísimo tiempo, pero en el tema de los maíces, por ejemplo, en Michoacán para hacer uchepos debemos de utilizar el maíz michoacano, para hacer salbut, a lo mejor, pues obviamente el maíz yucateco. La tortilla azul creo que es la que más consume nativo en Ciudad de México. Lo mismo para el norte, los maíces nativos de allá. Y la palabra correcta sí es nativo.
Eso es como la raíz y el origen de cada uno de los maíces. Eso es súper importante. Y definitivamente creo que es lo correcto, porque al final tú debes de sembrar lo que la naturaleza te ha dado durante muchos años. Y eso va a generar que tu ecosistema sea muchísimo mejor. Y no me refiero solamente en el tema de plantas y alimentos, sino en todo en general. O sea, al final creo que siempre nosotros miramos la biodiversidad como el humano y todo lo demás. Y no es así. Nosotros somos parte de la biodiversidad. Nosotros somos parte de una comunidad muy grande que al final debemos de aprender a entender que si nosotros nos vemos como parte de esta biodiversidad es cuando justamente nos cambia nuestro panorama, ¿no? O sea, generalmente siempre vemos el beneficio hacia nosotros y después ya vemos si quiero agregar lo demás y lo demás y lo demás. Y el gran ejemplo es un bosque, ¿no? O sea, porque quieres poner árboles que no son lo que toda la vida se ha producido alrededor. O sea, si tú lo cambias, obviamente quitas esporas y no volverás a ver hongos. La verdad que la naturaleza es muy sabia. Para no desviarme en el tema de la tortilla, estoy convencido de que sí merecemos una mejor tortilla. Es más, hoy veo con tanta gente que viene con nosotros y todo, que se queda sorprendido del sabor, de la calidad, de que generalmente a lo mejor, bueno, el entorno influye mucho, pero se quedan como, ay, es que me acuerdo mucho a las de mi abuelita. ¿Por qué nosotros no nos ocupamos de consumir lo bueno, lo bien hecho, lo que la tradición, por ejemplo, aquí en los pueblos de Vilpalta, estás acostumbrado y es parte de un día a día? Y al momento que todo esto sucede, de verdad que al momento que lo consumes y que lo haces y que lo compartimos, por ejemplo, nosotros ahorita que estamos haciendo cocina y generalmente utilizamos muchísimo maíz en muchas diferentes recetas, eso se nota y sobre todo vas a conservar tu entorno, como lo dijo la chica, perdón por olvidar el nombre anterior. Es muy, muy importante el tema perdón, el que se consuma, pero también que las personas tengan ese comercio justo, ¿no? Entonces, pues nosotros no estamos escatimando en el tema de, oye, ¿por qué este maíz vale 18, 20 pesos, ¿no? O sea, porque te das cuenta que cuando estás ahí en la milpa, en el sembradío y todo, pues no puedes demeritar el trabajo de estas personas, no puedes demeritar el trabajo de meses. Imagínate, para que al final les veas pues, pagando 6 pesos. O sea, un kilo de maíz de tortillería vale 3.50, 4. Y es una porquería. Entonces, pues sí hay un mundo de diferencia y creo que mientras más oferta, digo, más consumo tengamos, ofertas habrá y más gente estará produciendo ese tipo de maíces. Muchas gracias, Jorge. Es como que muy último tema que mencionas y que lo mencionaste unas cuantas veces, que es como, ¿cuál es el verdadero costo de una buena tortilla? ¿No? Entonces, una tortilla se ajusta con las manos que cultivan el maíz, que la producen, que la trabajan, y que también incorpore todos esos costos medioambientales de biodiversidad. Entonces, eso implica como que un conjunto también de iniciativas como sociedad que van desde proyectos y emprendimientos como la Ruta de la Milpa hacia la modificación de leyes que protegen el maíz nativo y la biodiversidad en México. Muchas gracias. Les recuerdo a todos los participantes que por favor pongan sus preguntas en el chat. Ya pueden ir preguntando a todos los panelistas, a Julia y a Jorge que ya han participado, y también a Malín y Rigel y a nosotros que estamos organizando también. Nos encantaría ir escuchándolos para atender las preguntas en la ronda de preguntas y respuestas. Y ahora paso justamente con ese tema un poco más político con Malin Johnson. Malin es la coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, que muchos de ustedes ya deben conocer. Es una organización líder en promover el campo, las semillas y la sostenibilidad.
ha sido una organización promotora de iniciativas muy importantes, como la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo. Malin, esta ley justamente fue aprobada cuando empezó la pandemia, a finales de marzo. ¿Cuál consideras que es el impacto de esta norma en el maíz nativo y en la buena tortilla? ¿Cuál va a ser el impacto en el futuro? Y aprovecho también para preguntarte cómo crees que la pandemia está afectando a los productores de maíz, particularmente a los que trabajas directamente con semillas de vida. Muchas gracias José Luis por la invitación y por dejarnos hablar sobre un tema tan pertinente, tan importante, pues tan actual, siempre actual, pero ahora en particular, ¿no? Pues yo quería empezar a ver un poquito desde la perspectiva de las y los campesinos, porque nosotras trabajamos sobre todo, bueno, somos parte de la Alianza por Nuestra Tortilla y somos parte de la campaña Sin Maíz No Hay País, entonces pensamos de la semilla hasta la mesa, pero sí trabajamos juntos con productores de maíces nativos directamente. Entonces, como ya mencionaste, José Luis, al principio, somos centro de origen y diversificación de más que 200 especies de diferentes especies. Uno de esos, obviamente, es el maíz, que es el eje de nuestra producción y nuestra alimentación. De hecho, esto implica que aquí fue donde se inventó el maíz. Hace unos alrededor de 10.000 años y se empezó el proceso de domesticación del maíz, el desarrollo de este chiquito teosimple hasta los mazorcas grandes que conocemos hoy. Generación tras generación se selecciona los mejores maíces, los guardan y los siembran otra vez. Y hasta actualmente es el grano más importante del mundo. Se produce más, 30% más que el trigo, 30% más que el arroz. Y pues ya mencionaron que tenemos hasta, pues, por lo menos 65 razas, ¿no? Como ya dijiste, pero miles y no millones de diferentes variedades, porque cada campesino que selecciona y guarda sus semillas, pues se puede crear una propia variedad. Bueno, entonces, pues, es interesante, porque es muy importante ese contexto cuando estamos hablando sobre esa ley, porque esa diversidad existe actualmente todavía, y como ya vemos los dos ejemplos anteriores con Julia y con Jorge, y también vamos a ver con Rigel, que hay gente que realmente están trabajando muy duro para apoyarlo, y sobre todo las y los campesinos que siguen trabajando para que nosotras podamos seguir disfrutando de esa diversidad. Pero desde los años 60, cuando llegaron los híbridos convencionales, no se ha apoyado a esos maíces, no se ha apoyado a esa producción de esos maíces nativos, criollos, sino más bien como se ha apoyado desde el Estado un paquete tecnológico con agroquímicos de un maíz, de esos híbridos que son homogéneos. Y lo que es el contrario a lo que estaba diciendo Jorge, ¿no? Porque los maíces nativos, criollos, son la diversidad, son el eje de la diversidad. Cada planta es única, ¿no? Y estas plantas vienen de maíces de semillas homogéneas, donde cada semilla tiene que estar exactamente igual para que las empresas puedan patentarlas. Y ese sí es muy importante porque es una amenaza en contra de la biodiversidad. Entonces, en ese contexto, ahora, pues, en 2020 sí se logró que se pues, aprobó esta ley. Bueno, primero tengo que mencionar también algo sobre algo que dijo Jorge sobre en general, ¿por qué estamos consumiendo maíces transgénicos? Es que en México, desde 2013, que fuimos parte de la campaña Sin Maíz No Hay País, de meter la demanda colectiva en contra de la siembra de los maíces transgénicos. No se puede sembrar maíces transgénicos en México, es ilegal. Pero estamos, debido a este modelo neoliberal, con la liberalización del comercio, ahora estamos importando más que una tercera parte del maíz que estamos consumiendo. Digamos que este maíz que estamos importando es un maíz hasta peor que los híbridos, porque es un maíz transgénico, es un maíz amarillo, es aún más, digamos, una amenaza aún más grande en contra de la biodiversidad que tenemos en México. Y además, bueno, el argumento es que vaya a los animales, vaya a los alimentos de los animales, a la industria de alimentos, y entonces se supone que no estamos consumiéndolo, pero sí se han hecho estudios que en muchas de las harinas de masa, que hay muchas de las tortillas de harina, pues sí existen estos transgenes. Entonces, por eso los estamos consumiendo, no solo para subrayar esta parte. Pero entonces este es el contexto, lo cual también podría hablar mucho más, pero no lo voy a hacer. Pero pueden preguntar después si quieren. Es cuando se aprobó esta ley de fomento y protección del maíz nativo, ahora en abril, exactamente cuando iniciamos, pues fue en la última sesión del pleno de la Comisión
de la Cámara de Diputados, una de las últimas por lo menos, donde se aprobó. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Bueno, antes el maíz nativo, según las cifras oficiales, prácticamente no existía, ¿no? Porque solamente si tú ves en las cifras en CIAP, en Zagarpa, pues es maíz amarillo y maíz blanco. Pues entonces, ¿dónde están nuestros maíces nativos? Pues entonces aquí lo que estamos viendo es un primer paso de realmente decir, si tenemos maíces nativos, son muy valorosos, tenemos que fomentar y protegerlos, ¿no? La producción, el consumo, la distribución. Entonces, lo que hace esta ley es vuelve parte el maíz nativo de nuestros derechos humanos como mexicanos, parte de nuestros derechos culturales, pero también parte de la anotación. Se supone que el Estado debe de garantizar que haya acceso a maíces nativos para todos y todas con mexicanos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Porque ahora pues no hay suficiente producción. Por eso necesitamos políticas públicas que realmente están apoyando a los campesinos productores de los maíces nativos. No solamente eso, sino también ahora en la Alianza por Nuestra Tortilla he aprendido mucho más sobre los otros eslabones, pero seguramente Rigue lo va a profundizar muchísimo más. Pues también en la distribución, en el comercio, es súper importante apoyar estos eslabones también, pero desde nuestra perspectiva de la producción de los maíces nativos de los y las campesinas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Se va a crear un Consejo Nacional de Maíz Nativo, que en corto es CONAM. En CONAM va a haber representantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Cultura, de SADER, de Semaná, pero también de la sociedad civil, de comunidades indígenas, de comunidades campesinas y académicos. Entonces, en ese consejo se supone, y ojalá que sea así, va a crear políticas públicas, propuestas de políticas públicas, apoyos, investigación, que realmente va a apoyar a la producción de los maíces nativos, el fomento y protección de los maíces nativos, ¿no? En todos los diferentes eslabones. Y después quería, bueno, podemos profundizar en todos estos asuntos si quieren después, si tienen más preguntas. Pero bueno, con los productores de los maíces y la crisis de la pandemia, solo voy a mencionar rápidamente porque el tiempo se acaba, pero sí depende muchísimo de la región y de las condiciones que tenga cada productor de maíces, ¿no? Porque realmente es súper diverso, ¿no? Tenemos los productores en Sinaloa que son de casi gran escala, pues agroindustrias, como maíces híbridos, y también tenemos, pues aquí, como mencionó Julia, aquí mismo en Tlalpan, ¿no? Aquí mismo en Tlalpan, maíces nativos, y pues lo que también dijo Julia, que ahora la mayoría de los campesinos con quienes trabajamos están acaban de salir de la época de siembras, entonces no se han afectado totalmente en el acceso del mercado, porque realmente vamos a entrar, estamos en una crisis no solamente de la pandemia sistémica, también va a haber económica, el mercado disminuye, en general va a haber menos consumo, en particular, pues los maíces maravillosos que tienen un valor agregado más alto, es difícil, ¿no? Sí. Pero solamente un detalle. O sea, ahora que están en siembra, como dijo Julia, que falta el agua, también falta agua en Jalisco, tuvieron que resembrar, en Tlaxcala, en Estado de México, y hay inundaciones en Chiapas y Veracruz. Entonces, es como esos extremos. Tenemos ahora una crisis más directa, pero bueno, ahora veo que mi tiempo se acabó, entonces después hacemos más preguntas, si quieren. Muchísimas gracias, Malin. De hecho, como que muy interesante, la idea principal es el maíz y la tortilla son como que muy simbólicos y muy importantes en México, pero no necesariamente se ha reflejado eso en un marco legal de programas públicos y de políticas públicas que proteja, que promueve el maíz nativo y que a través de eso genere tanto bienestar económico, en medio ambiente y muchísimas otras externalidades positivas, como nos gusta decir a los economistas. Muchas gracias y qué bueno que se está haciendo con la ley de maíz nativo y hay que estar atentos a lo que viene. Muchas gracias, Malin. De hecho, que aprovecho para saludar a nuestra audiencia en Facebook. Por favor, también, si nos pueden hacer preguntas a través de Facebook, sería genial para los panelistas. Y bueno, paso con Rigel Sotelo. Rigel ha trasladado sus estudios de física y de matemáticas a la cocina. Fundó hace unos años Cali Maíz, donde produce tortillas de comercio justo con maíces de hasta 13 colores, ¿no? Esta empresa innovadora busca crear conciencia en el consumidor para aumentar la valoración que le dan a la diversidad y a la nixtamalización.
Y Rigel, ante el COVID-19, algunas noticias indican la reducción de la venta de tortilla debido a que clientes como restaurantes y taquerías han frenado o han disminuido sus actividades. Desde tu perspectiva, ¿cómo podemos asegurarnos de que este producto que es tan importante para los mexicanos y del que dependen tantas familias se mantenga como básico en la alimentación durante este periodo de pandemia? Y una pregunta todavía más difícil para ti. Dado que desde hace décadas hay una tendencia a consumir tortillas con aditivos, colorantes y maíces industriales, ¿cómo se podría aprovechar la coyuntura para regresar a esta tortilla nixtamalizada hecha con maíces nativos? Hola, pues muchas gracias, José Luis, por la invitación. Sí, en efecto ha sido un golpe fuerte para la industria, ¿no? Lo que pasa es que claramente los restaurantes son estos lugares en los que se congrega la gente que va a buscar una sola cosa y ahorita todos estamos disgregados. Entonces, esta manera muy fácil de hacer llegar un producto, que en este caso es un producto muy particular, que son los maíces nativos, a mucha gente, lo perdimos de un día para otro, ¿no? Entonces, sí fue fuerte. Teníamos una promesa de compra para los campesinos pues, de varias toneladas que no hemos estado pudiendo eh, cumplir, pues justo porque se nos cayó fuertemente la venta, ¿no? Eh, ¿Qué hacer ante esto? Pues bueno, hay varias cosas importantes. Número uno, darnos cuenta dónde está toda esta gente a la que queremos hacerle llegar estos maíces, ¿no? Están todos ahorita en su casa y lo que necesitamos es generar otros de estos efectos multiplicadores como eran los restaurantes, ¿no? Estos lugares en los cuales con una sola entrega podía llegar a muchísima más gente. Y esto es hacer redes, como bien decía Julia, ¿no? Estas redes de distribución y estas redes de consumo y de concientización son las que nos han ayudado a llegar a más gente, ¿no? Hemos encontrado en muchas otras personas que tienen maneras similares de pensar a nosotros, que también están tratando de hacer llegar sus productos a otras personas. Por poner un ejemplo, está este lugar que se llama Smartfish, que tiene pesca sustentable. Entonces, pues son una pescadería, parecería que no tienen nada que ver, pero justamente la gente que va a buscar este tipo de pescados es la gente que tiene una conciencia sobre el tipo de cosas que está consumiendo y entonces ellos han sido grandes aliados. Hemos encontrado aliados en otras personas que también reparten producto de milpa o producto orgánico. En fin, lo que hemos tratado de encontrar, bueno, con otras empresas como Buna, que también hace comercio justo con café y demás. Entonces, buscar a gente y a agentes que estén haciendo cosas, aunque no sean exactamente con tortilla, pero cosas similares, para multiplicar y poder tener este efecto, porque hacer llegar el producto en este famoso último kilómetro, última milla de hacerlo llegar al consumidor final, es lo que ahorita está siendo mucho más difícil. Y además, muchas veces es más contaminante porque tenéis que tener la tortilla en una manera en la que pueda ser transportable, en la que pueda durar más. Entonces, sí ha sido un gran problema y entonces esto nos lleva a por qué la gente está ahorita consumiendo y qué hacer como para aprovechar los tiempos de pandemia y los tiempos de cambio, ¿no? Es muy importante aprovechar los tiempos de más cambio social. Eh, es como cuando es cuando te quitan el asiento que te das cuenta que estaba sentado, ¿no? Si no, muchas veces solo sigues con un ímpetu pasando por la vida sin darte cuenta de lo que está pasando. Y en estos momentos en los que todo se simbra, son momentos claves para generar cambios. Y para generar cambios culturales, que es lo que ahorita necesitamos hacer para hacer conciencia sobre todo lo que estamos consumiendo, no solo la tortilla, sino el resto de cosas que comemos día a día, ¿no? Y creo que ahorita mucha gente que está regresando a cocinar en casa y regresando a ver exactamente de dónde vienen sus ingredientes y de dónde vienen las cosas que están comiendo, es que podemos volver a una cultura de comer tortilla nixtamalizada y de comer productos más cercanos al campo y más cercanos a nuestro cuerpo. Eh, Creo que hace mucho que no estábamos como tan conscientes
pues eso, de nosotros, de qué es el espacio que nos rodea, y, y de qué es lo que estamos consumiendo, y cómo consumir, y qué es comercio local. Y si bien es cierto que a nosotros como negocio se nos cayeron las ventas a restaurantes, subieron muchísimo nuestras ventas a particulares, ¿no? O sea, la gente sí ha estado saliendo a ver a dónde consumir otra vez, ha estado teniendo una conciencia por comercio local, y, y esto ha hecho que podamos cambiar. Ahora, hacer políticas públicas para regresar a la cultura del maíz es algo súper importante. Hay que darnos cuenta que no solo es un asunto de nutrición, sino un asunto de cultura. La gente que más paga o a quien más caro le sale la tortilla es a la gente de campo, aunque parezca contraintuitivo. La mayor cantidad de consumo de maíz nativo que hay en México es autoconsumo. Esto significa que la gente que está consumiendo la mejor tortilla es la gente que siembra estos maíces y que decide activamente dedicar una gran cantidad de su vida a sembrar estos maíces porque sabe que son mejores maíces. Después de dedicarle el año entero de cosecha, nixtamalizan, muelen, hacen la tortilla a mano, y si uno se pone a ver qué cantidad de tiempo, de horas, hombre, se convirtieron en su comida diaria, es la gente que más horas, hombre, invierte para tener una mejor nutrición, porque se niegan a despegarse de este arraigo cultural tan fuerte que significa la tortilla de maíz criollo nixtamalizada, de maíz nativo nixtamalizada. Esta cultura es la que tenemos que recuperar. Y esto es justamente a donde tenemos que aprovechar esta coyuntura para regresar y para ver cómo hacemos para generar políticas, para reeducar, para regresar a valorizar la tortilla de este lado. Muchísimas gracias, Rigel. Como que muy interesante el tema que haces al principio, enfocándote mucho también en los productores y comercializadores de ciertos productos sostenibles, incluyendo la tortilla y cómo se puede aprovechar esa red también con consumidores que lo valoran. Y también al final, como también como has mencionado, al final la importancia de las políticas públicas no solo es la responsabilidad del consumidor y de algunos que pueden darse como que tienen la posibilidad de adquirir productos más sostenibles y más justos, sino también cómo las políticas públicas pueden cambiar esta situación. Muchísimas gracias. Y ahora quiero pasar con una pregunta rapidísima, porque nos hemos extendido un poco en el tiempo de las participaciones por los comentarios tan interesantes de los panelistas, pero invitar a todos los panelistas a en pantalla para hacer una pregunta igual a todos, y quiero empezar en el mismo orden con el cual iniciamos esta sesión, con Julia, después Jorge, después Malín y después Rigel, con la pregunta muy simple y con un minuto, solo un minuto para responderla, que es ¿cuál consideran ustedes que es el futuro de la tortilla? Bueno, pues un minuto. Yo creo que el futuro de la buena tortilla está en la revalorización de nuestros buenos maíces, en la revalorización del trabajo del campo. Como tú dices, no solo es un trabajo de educación y formación al consumidor, y que también tiene que ver con el acercamiento que hablaba que ya hemos dicho, entre el trabajo de los campesinos, porque de la vista nace la revalorización y de la experiencia nace la revalorización. No solo con eso, sino también, como tú decías, José Luis, con políticas públicas que apoyen a los pequeños productores de maíz y con apuestas en el legislativo que son absolutamente contrarias a lo que propone la Ley Federal de Variedades Vegetales, y con apuestas, sí, como por ejemplo la Ley de Protección y Fomento al Maíz Nativo. Muchas gracias, Julia. Jorge.
Hola. Pues mira, yo creo que para el futuro de la tortilla es el siguiente. Yo creo que los proyectos que tenemos nosotros es muy importante compartirlos, pero no solamente compartirlos en el tema de venta o publicidad o algo así, sino enseñar a cada vez más personas a que cada quien haga su proyecto. No tiene que ser ni la ruta, ni un mercado, ni un expendio, ni, o sea, cada quien debe ver la manera en cómo puedes consumir y sobre todo producir y estar haciendo esta cadena de valor. Esa es la palabra correcta, es una cadena de valor. Y sobre todo, es muy sencillo el tema de cómo convencer a las personas, ¿no? Y cómo comprobarles que esta tortilla es la mejor. Pues simplemente la tienes que dar a probar. Simplemente vas a ver los beneficios. Enséñales a ver cuál es una buena tortilla y cuál no. Y yo creo que cada vez compartiendo sobre todo ese conocimiento y sobre todo los beneficios que tiene el consumir buena tortilla con un buen maíz y sobre todo que no estás ayudando solamente al campesino, sino estás haciendo un entorno y un país mucho mejor. Tengan en cuenta que así como en México la tortilla y en muchos países el pan y todo es un catalizador político. Yo entiendo perfectamente que al pueblo no le puedes dar una tortilla de 20, 25 pesos el kilo, pero está precisamente en nosotros, obviamente con una política, el, el bajar ese precio, pero tener un gran maíz como el que tenemos ya y consumirlo tal cual por ley, ¿no? O sea, no, ya no permitir esa entrada de maíces pésimos y transgénicos y todo al que ya estamos muy acostumbrados, súper, súper acostumbrados. Muchas gracias, Jorge. Un gran reto, efectivamente. Ahora pasamos con Malín. Muy bien, muchas gracias. Voy a tomar la libertad de usar este espacio para decir, porque hay un punto que no lo desarrollemos tanto. Hay, como bien dijo Julia, estas iniciativas que son en protección y fomento del maíz nativo, por ejemplo, pero ahora mismo estamos viviendo en una amenaza en contra una reforma que está propuesta del diputado Heraclio Rodríguez en la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, que es una reforma de la ley de variedades vegetales que implica una privatización de las semillas, que se puede obtener patentes de las semillas. Es una reforma que en realidad solamente protegerían los intereses de las transnacionales para que ellos se apropien de nuestras semillas, y sí es una amenaza súper importante en contra del futuro de la buena tortilla. Digo, sin los maíces nativos y protección de los y las campesinos en su trabajo arduo de mantenerlos de los maíces nativos, y con reformas como que no está protegiendo, sino lo están desprotegiendo y solamente protegiendo los derechos de las empresas, pues no vamos a tener una buena tortilla en el futuro, no vamos a tener esa biodiversidad, porque para mantenerlo tenemos que proteger los derechos de los y las campesinos. Gracias. Muchas gracias, Malín. De hecho, que había muchas preguntas en las redes sobre ese tema, y qué bueno que Julia y tú ya lo han tratado. Y finalizamos con Rigel. ¿Cuál crees que es el futuro de la tortilla? Pues para mí yo veo o sea, yo quiero ver un futuro brillante, ¿no? O sea, yo sí quiero ver que el futuro de la tortilla significa que los mexicanos regresamos a tomar cada vez mejor tortilla y que hacemos conciencia sobre lo que significa una mejor tortilla, que significa que cada vez más es tortilla de maíz nixtamalizado, cada vez más es regresar a aprovechar estas reformas que están habiendo para que comamos más maíz nativo. Entonces, el futuro de la tortilla es buena tortilla de maíz criollo nixtamalizado para cada vez más personas. Muchas gracias a todos sobre sus... A veces es un poco difícil tratar de ser futurólogo entre avisorar un futuro distópico a tener esperanza sobre cómo va a mejorar la situación. Entonces ha sido como que un poco una mezcla de realismo y esperanza, y me gustó muchísimo. Ahora podemos pasar a algunas preguntas del público. Ana Paula, ¿quisieras empezar con algunas de Facebook? Sí, justo
Irving Ancira preguntaba lo que ya comentó Julia y Malín sobre su postura ante la Ley Federal de Maíces, de Variedades Vegetales, perdón. Y Berenice Araiza también nos pregunta que como ciudadanos, ¿qué acciones podemos llevar a cabo desde nuestras posibilidades? La dejo abierta por si quiere alguien comentarla. Sí, Malín. Sí, claro, como ya mencionaron un poco, ¿no? En el consumo es una de las cosas, pero ahora tenemos en la campaña nacional Sin Maíz No Hay País una recolecta de firmas en contra de la iniciativa de reforma de la ley de variedades vegetales. Lo pueden encontrar en nuestras redes o en nuestra página. Pues esta es una que estamos haciendo ahora por la situación de urgencia de esta reforma, ¿no? Pero sí, yo digo que siempre buscar las alternativas de los productores y productoras locales. Pues aquí tenemos ejemplos maravillosos con el mercado alternativo de Tlalpan, con Rigel, con la ruta de la milpa. Entonces, eso, y hay muchos más, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde vives, dependiendo de dónde, bueno, sí, de los recursos que tengan, también así en el tianguis, ir al tianguis y hacer compras, ¿no? Entonces, todo, no podemos hacer, nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo, buscar una tortilla nixtamalizada, por ejemplo. Entonces, dependiendo, ¿no? En la situación en donde estamos, o si eres estudiante, pues, ¿por qué no hacer unos estudios, una investigación? Si quieren más consejos y estas cosas, nos pueden contactar en Semillas de Vida. Con mucho gusto y les ayudamos. Gracias, Marín. También Gaby Flores nos pregunta que cuáles son las marcas que no debemos de consumir. Tal vez ahí, sí. Si alguien quiere mencionar, genial, si no, también. Bueno, yo tomo la palabra porque nadie se ofreció, pero yo digo que debemos intentar evitar las marcas de las empresas grandes transnacionales y siempre intentar escoger marcas mexicanas y productos mexicanos, ¿no? Entonces, pues vemos en los súper, al parecer tenemos muchísimas opciones, pero buscando un poco más allá vemos que es Maseca, es Unilever, es Kraft, es como esas marcas que compran muchos productos. Entonces, buscando las alternativas y no consumir lo más sencillo puede ser a veces, ¿no? Sí, yo sumaría como en general, es un esfuerzo extra para los consumidores, pero como dice Malin, buscar las alternativas que ya existen en la Ciudad de México, en alianza con otras áreas de la ciudad y de otros estados, estamos trabajando para lanzar un mapa con la CONABIO, con la Comisión Nacional de la Biodiversidad, para que puedan ubicar pues estas iniciativas a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Está por salir próximamente en agosto. Ahí pueden ubicar pues la iniciativa que les quede más cerca y más factible para el lugar donde se encuentren y para lo que busquen. Pero a grandes rasgos, pues yo diría, opten por lo local, como dice Malin, y no sigamos abonando a la compra en las grandes cadenas de autoservicio, que además no solo reproducen esquemas de explotación, bueno, digamos, en términos de la buena tortilla, pues es muy difícil que ahí la podamos encontrar o a muy alto costo, pero no solo eso, sino que reproducen esquemas de explotación laboral, pues con los que no convergemos, no compartimos. Y por otro lado, buscan, todavía en la Ciudad de México hay tortillerías donde hacen la nixtamalización y donde todavía compran, bueno, Rigel es una opción de ellas, pero hay todavía algunas tortillerías casi en extinción, pero las hay, y la Fundación Semillas de Vida también ha hecho un trabajo importante para eso. Muchísimas gracias, Malín y Julia. Nos queda rápidamente espacio para una pregunta en redes, pero nos comentan, Tania González nos dice, también me gustaría algún consejo para técnicas y estrategias para recuperar recetas y saberes de señoras que hacían magníficas tortillas y han dejado de hacerlo. Y también hace una pregunta sobre dónde hay más recetas relacionadas con la tortilla nixtamalizada, ¿no? Entonces, creo que refleja también un sentir de que algo tan importante en México, un proceso de más de 3.500 años, la nixtamalización, hay poca información. No sé si alguien nos quiere responder sobre eso. Sí, Jorge. Listo. ¿Ya me escuchan? Ya, creo que ya. Mira, respecto a esa pregunta,
como tal, hay muchísima información en el INAH. La verdad que hay libros, sobre todo de Alicia Girondella, que también ha hecho un trabajo extraordinario en el tema de recuperar recetas con maíz. Ricardo Muñoz Zurita también, que ha hecho la luz de cocina mexicana, es súper importante. Estoy diciendo algunos, pero hay algo que yo quiero compartir desde la pregunta anterior, que dice, ¿cómo puedo encontrar y cómo puedo hacer y compartir, creo, un poco el tema de dónde están estos proyectos y qué se hace y todo? Pues bueno, alguna vez esta misma pregunta me la hicieron en Oaxaca en un foro precisamente sobre maíz y biodiversidad, y alguien que contestó me dio muchísimo gusto que lo haya hecho de esta manera, y es, creo que todos, al día de hoy, sobre todo a la vida que tenemos, es muy sencillo agarrar un celular o internet y encontrar una foto y un párrafo de 3 líneas donde ya me quede claro. Pero definitivamente nunca va a ser así. Ojalá que todo fuera tan digerible y tan sencillo de encontrar. Yo creo que para poder hacer un cambio real y una evolución real, y que realmente estos foros sean no solamente para lograr algo y que cada vez más personas se hagan conscientes de lo que hacemos, sí debemos de poner un mayor esfuerzo. Y si a partir de ahí ese cambio sucede, esto es súper fácil de generar. Eso es súper, súper importante. Hay que reeducarnos nosotros, la verdad. No hacer las cosas tan fáciles, porque al final el esfuerzo, eso es lo que va a hacer siempre la gran diferencia. Muchísimas gracias, Jorge, por tu mensaje también inspirador. Y yo creo que ya nos ganó el tiempo, lastimosamente. Se han quedado algunas preguntas, por ahí estamos tomando nota de ellas. Pero yo quería agradecerles a Julia, a Jorge, a Malín, a Rigel y a todos los que han estado presentes en Zoom, en Facebook. Que es muy importante el tema de la tortilla en varios de los aspectos, pero también es simbólico, como mencionamos al principio, de biodiversidad, protección de biodiversidad, de desarrollo económico justo para todos, protección del medio ambiente, nutrición y salud pública y mucho más. Así que estamos muy contentos de cómo salió esta conversación tan interesante. Muchas gracias a todos, los esperamos el siguiente viernes y Ana Paula nos va a comentar unas palabras finales. Gracias. Sí, muchas gracias a todos los que se conectaron. Les recordamos que este video va a quedar disponible también en nuestro canal de YouTube. Esperamos que lo hayan disfrutado y no se pierdan nuestro próximo webinar, que en este abordaremos el tema centrales y mercados de abastos en tiempos de COVID. También tendremos un panel buenísimo y bueno, lo transmitiremos por estas mismas redes el próximo viernes 3 de julio a la misma hora. Saludos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias.